iba a intentar recomponer el camino de este programa. Que vos vos lo torciste solo. Puede ser. ¿Me permiten un pisador? Por favor. Territorio Inexplorado, un programa en el que hablamos de geografía, de mitología y de un poco de todo aquello que se nos presenta como complejo, desconocido y distante. Escuchanos por la séptima Radio con Vos. Esto en Territorio Inexplorado. Bien. Bueno, bien. Parecía Depeche Mode ahí arrancando con la musiquita. ¿Cómo resumir esto en poco tiempo, no? Vamos a intentar abstraernos y pensar un poquito de lo que está pasando en la actualidad, ¿sí? Nosotros hicimos la promoción del programa y contamos que la columna ya pasamos por teorías conspirativas, pasamos por la biblioteca Nautilus, pasamos por educación ambiental, hicimos un par de rarezas, hicimos un par de rincones geográficos, pero es momento, como hicimos en septiembre, ¿sí?, respecto a Sarmiento, como hicimos después en octubre en relación a Napoleón y a otro que termina con on también. Ahora nos toca de vuelta hacer la editorial, ¿sí? Y en esta oportunidad, no voy a mentir, ¿sí? Acá enfoco a la cámara, ¿sí? Me traje anotaciones cual si fuese a dar una clase, así que tenemos 45, 50 minutos de cuestiones. Pero son y 20. No, lo voy a resumir si termino en 15 minutos, ¿sí? Si termino en 15 minutos me compras un helado cuando salimos de acá. ¿Y si no? ¿Comprás vos el helado para todos nosotros acá? ¿Cuánto tenemos? 14 queda. Y el tema es así, o sea, estábamos hablando de posverdades, preverdades, fake news y todo esto que tiene que ver con el mundo en el que vivimos inevitablemente y el mundo en el que nos estamos de alguna forma desayunando, porque nosotros somos, como digo muchas veces, somos vivos, tenemos la viveza criolla menos para percibir aquello que ya nos está empezando a superar, y de alguna manera todo el entorno digital es algo que nos está empezando a superar y es algo que nos está empezando a romper un poquito las cuestiones, ¿no? Y estas son palabras que se mencionan mucho, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido por 5 conceptos, pero lo vamos a hacer rapidito, ¿sí? Para que vean cuál es la importancia de algo que yo insisto siempre mucho, que tenemos que tener en cuenta y sobre todo nosotros como geógrafos, que es la idea del territorio virtual y las territorialidades virtuales y cómo todo esto funciona. Y para ello vamos a tomar uno de los ejes que podría ser característico de estos territorios virtuales, que es cómo se genera la legitimación política a través de todo un repertorio de cuestiones que poco tienen que ver con lo que verdaderamente sucede. Y les pido que me acompañen, son 5 conceptitos chiquititos, pero de gran vigencia, para que entiendan, porque esto no es solamente, yo lo voy a enmascarar o lo voy a llevar hacia el lado político, pero no necesariamente tiene que ser limitado a lo político, sino que empezamos a entender que esto trasciende y que todo está impregnado de estas cuestiones, ¿sí? Vamos a arrancar con las posverdades, ¿sí? Cuando hablamos de ¿qué hablamos? ¿Qué quiere decir qué es una posverdad? ¿Sí? No lo sé, no me anoté la definición acá. Cuando hablamos nosotros de posverdades, estamos hablando de una suerte de información que se brinda con el objetivo de transformar la percepción que se tiene sobre esa información y en donde se apela a lo sentimental por sobre lo comprobable. ¿Sí? Esto es interesante para mencionar porque, insistimos, se apela a lo sentimental por sobre lo comprobable, es decir, apela a la emoción antes que a lo verdaderamente cognitivo. Por ende, podríamos estar empezando a ver una línea que nos llevaría a entender que una posverdad está creada específicamente para manipular de alguna forma y para que vos pienses dejando de lado tu racionalidad, ¿sí? Y hacia eso, además, vos le añadís que podés, que todas esas posverdades tienen un filtro de subjetividad selectiva donde uno
solamente se aproxima a aquello que le interesa y todo lo demás lo deja de lado. ¿Sí? La esencia del funcionamiento de la posverdad es precisamente apelar a una información en donde aquel que la recibe pone en primer lugar lo emocional o lo sentimental por sobre lo que realmente debería ser científicamente comprobable, o que uno diría, che, no, para, esto no puede ser cierto. Bueno, eso sería una posverdad. Y entraría en el juego de todas estas cuestiones que nosotros estamos viendo hoy. Como dice Walter ahí, una distorsión deliberada de la verdad, pero bien Walter, pero recordamos o reforcemos esto, apela a lo emocional por sobre lo cognitivo. Es decir, te hacen sentir antes que pensar. Y pensemos, esto se hace para generar obviamente una manipulación con la gente y generar una trascendencia de la información, que obviamente va a terminar llevando agua para el molino, la segunda vez que utilizo esta frase en el programa de hoy, para aquel que la emite la frase. Y yo les traje 2 ejemplos. El primero de ellos es una noticia que estuvo dando vueltas en estos días. Y no se asusten, no voy a hablar de política, pero sí les voy a decir que un día nos levantamos a la mañana, abrimos las redes sociales y de repente decía: Colapinto estaría saliendo con una princesa noruega y por ende va a ser el próximo rey. Yo creo que Colapinto también se despertó esa mañana y dijo, che, ¿qué carajo pasó? Pero apelan a lo emocional, apelan al vínculo, a esta cuestión de crear una noticia donde no la hay, apelan a que la gente se sienta relacionado con esta supuesta, con este supuesto vínculo de sangre azul, y termina generando que mucha gente empiece a responder eso o a transmitir esa noticia por encima de lo que realmente debería ser, que che, pero ¿qué tiene que ver el pibe este con una princesa noruega? Y sin embargo esa noticia funciona. Sacamos a Colapinto, sacamos a la princesa noruega y yo les pongo otra, ¿sí? Cuando hablaban de, voy a poner el 2001 o el 99 mejor dicho, cuando decían vamos a terminar con esa fiesta para poco, y cuando en el 2023 hablaban de vamos a terminar con la casta y con los privilegios de la casta, estaban hablando, también estaban instalando una posverdad, que es precisamente apelar a lo emocional de una gente que, como hablábamos con Gustavo, se ve postergada por un montón de cuestiones que hacen a la diaria y que encontró en esa noticia, che, este va a terminar con los privilegios, entonces repliquémoslo y volquémonos hacia lo que este señor va a hacer, dejando de lado, ¿sí?, lo racional por sobre lo emocional. Así como funcionaría una posverdad, pero eso le vamos a meter otra palabra más, ¿sí?, porque ahora estamos hablando de la preverdad. ¿Sí? Tenemos la posverdad y tenemos la preverdad, y así como la posverdad transforma la realidad, la preverdad te crea una realidad paralela, ¿sí? Y en este caso, también lo que se busca es anticipar tendenciosamente algo que puede no suceder. ¿Sí? La posverdad es decir, lo que decíamos recién, vamos a terminar con la casta. Y la preverdad puede ser, por ejemplo, la famosa lluvia de inversiones. ¿Sí? Puede ser esta cuestión de que vas a poder cobrar tu sueldo en dólares, por mencionar algunos, y que sin embargo después no termina siendo comprobable, pero sin embargo la noticia quedó, ¿sí? Entonces, nuestro mundo hoy por hoy se maneja entre posverdades, lo sentimental sobre lo emocional, que transforman la realidad, y preverdades que lo que hacen es abrir una realidad paralela. ¿Sí? Por ejemplo, si lo llevamos a la Fórmula 1, yo les podría decir que va a estar en Red Bull. Colapinto, no, Red Bull no, pues no la quiero mufar, pero Colapinto ya firmó con Andrea Moda, ¿sí?, que fue una escudería de Fórmula 1 del año 92, y por ahí algún desprevenido va a decir, mirá qué bueno, che, y lo replica. ¿Sí? Y después esa noticia no va a suceder, pero sin embargo circula. Ahí tenemos 2. ¿Sí? Y las 2, tanto preverdades como posverdades, coinciden en una palabra que sí es muy común para nosotros, que es esta cuestión de la fake news. ¿Sí? La fake news no es algo nuevo, lleva muchas décadas funcionando, muy vinculado a los aparatos propagandísticos de Estado de hace mucho tiempo atrás,
y que a partir de la masificación de estas territorialidades virtuales, a partir de la masificación de las redes sociales, estas fake news encontraron territorio fértil para poder desarrollarse y para poder expandirse, ¿sí? Una fake news es básicamente lo que representa su nombre, es algo que está inspirado en mensajes erróneos, en mensajes tentados hacia la manipulación, en donde nosotros, por ejemplo, una fake news que viene vinculada con otro concepto que está muy de moda, que es el clickbait, que es como vos entrás en alguna noticia, básicamente entraste como un caballo, y ahí podemos tener, siguiendo con Colapinto, ahí que Lehmann dice, vamos Colapinto, bueno, siguiendo con esta línea, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir, Colapinto, debido al choque que tuvo en el Gran Premio de Brasil, no corre este fin de semana. ¿Sí? Y es una noticia. Sí, es cierto, sí. Pero ¿qué no te estoy contando yo de esa noticia? Que Colapinto no corre este fin de semana porque no hay Fórmula 1. ¿Sí? Sin embargo, esto puede hacer que la gente empiece a decir, che, viste, Colapinto chocó y no corre la Fórmula 1. Y si lo sacamos del ámbito de la Fórmula 1 y lo llevamos a la política actual, yo te podría decir, ¿viste que cerraron la FIP? Ese antro de lacras, parásitos del Estado que se llevaban, bla, 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 bla. ¿Sí? Y la gente, che, cerraron la FIP. Listo, ya está, cerraron la FIP, no me cobran más ningún impuesto, no pago más monotributo, no pago más esto. Y resulta ser que en realidad no la cerraron, sino que metieron otro organismo distinto, ¿sí? Que en vez de hablar de AFIP, ahora se llama ARCA, ¿sí? Un mensaje subliminal, incluso si lo queremos ver. Pero lo cierto es que pegó de tal forma en la realidad que mucha gente no pagó el monotributo y cerró sus cuentas en la FIP. Y cuando le llegó la intimación, che, tenés que pagar monotributo, pero ¿cómo? ¿No era que la FIP había cerrado? No, flaco. O sea, te comiste una noticia trucha, te comiste estas preverdades, es decir, vamos a cerrar todo, ¿sí? Te comiste una posverdad en donde se apela a lo emocional, vamos a eliminar a estos ñoquis, ¿sí? Fíjense cómo se va entramando todo cada vez más. Y para que eso se pueda entramar y para que eso pueda funcionar, inevitablemente, nosotros necesitamos dos cuestiones. Primero, una estructura sobre la cual todo esto funcione, que es la web, una estructura sobre la cual todo esto se expanda, que son las redes sociales. Pero para que esto se expanda, necesitas una herramienta que es fundamental y que muchas veces no la vemos, pero siempre la nombramos, que son los algoritmos. ¿Sí? Un algoritmo. ¿Qué es la definición de un algoritmo? Algo así como una sucesión de operaciones pequeñas que se realizan para conseguir un fin. Cocinar. Yo no soy muy experto en cocina, pero ponerle a hacer una salchicha. ¿Sí? Hacer una salchicha. Estarías utilizando un algoritmo que es prender la hornalla, ponerle agua a la cacerola, esperar que hierva, tirar la salchicha, fíjate que no se revienten, sacar la salchicha y al buche, no sé si es así, pero yo hago la salchicha es fácil. Esa es la esencia de un algoritmo, ¿no? Y en la medida en que nosotros vamos mejorando, la medida en que nosotros vamos experimentando con ese algoritmo, podemos lograr que con pequeñas modificaciones ese resultado sea mejor o peor. ¿Sí? Esto es lo que se llama cuando uno se hace todo el capo y dice, no, pasa que estoy entrenando a la inteligencia artificial para que el algoritmo me diga lo que yo quiero ver. ¿Sí? Y lo que nosotros no estamos viendo es que hay una pregunta que está detrás de este algoritmo y que viene en función de esa estructura de redes, en función de esa estructura de la web y en función de esas territorialidades virtuales, que lo que hace una territorialidad virtual, para aquellos que no son de la geografía, un territorio es delimitar, observar, delimitar, controlar, usufructuar. ¿Sí? Y eso puede tener distintas geometrías y puede tener distintas temporalidades. Y en las territorialidades virtuales pasa exactamente lo mismo. Vos delimitás cuál es tu público target, lo influenciás, lo controlás y a partir de eso vos generás que tu propio público amplíe y replique lo que vos generás, ampliando tu territorialidad. Y dentro de eso entra a jugar esta cuestión de algoritmo,
que lo que hace es al revés. Lamentablemente, y para todos nosotros, el algoritmo es el que nos entrena a nosotros para lo que queremos ver y para lo que queremos consumir. No es casualidad que vos buscaste un anteojo, por un decir, un anteojo en el Cyber Week, y arrancaste buscando un anteojo y te terminaste comprando un rinoceronte blanco de Hot Sale, que te viene directo de Tanzania. Porque bueno, no, y sí, la verdad que lo miré y un rinoceronte blanco me quedaba bien en el patio de mi casa, y aparte estaba barato con envío gratis, entonces lo traje. Y el algoritmo te enseña a que vos metas cada vez más cosas que no solo quizás no necesitabas, sino también te hace entender cosas en base a estas posverdades y preverdades que quizás vos tenías otro pensamiento y te lo transforma. Y no solo eso, sino que además al ampliar este universo, el algoritmo lo que hace es que te rodee de otras personas que piensan, creen o directamente consumen igual que vos. Y por eso, si nos vamos de acá, podemos hablar que hoy por hoy, si vos entras a cualquier red, es todo Colapinto, ¿sí? Porque estamos todos hablando de Colapinto, incluso la misma Fórmula 1 se dio cuenta, y cualquier interacción tiene que ver con el corredor argentino, que no digo que esté mal, para mí mejor, pero ahí vemos claramente cómo nos entrenan, y en función de todo lo que diga Colapinto nos podemos creer que está saliendo con una princesa noruega que firmó con 78 escuderías o que no corre este fin de semana. Y cualquiera de las tres puede ser verdad, o no. ¿Sí? Y sin embargo, cualquiera de las tres puede ser replicada, y cualquiera de las tres a partir de ese replique puede generar influencia. Punto. Ahora, si nosotros nos vamos de la Fórmula 1, me quedo acá, me están haciendo señas que ya perdí la apuesta del helado. Pero bueno, si nosotros nos vamos del lado de la Fórmula 1 y nos vamos hacia el universo JM, ¿sí? Que no voy a mencionar quién, fíjense que pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Si vos entras en una red, y que esa es quizás el mayor triunfo, ¿sí? El dominio de las territorialidades virtuales es lo que posicionó a quien hoy está en donde está, no por otra cosa, sino por controlar las territorialidades virtuales. Vos entras a cualquier red y te dicen, y esto viene ya de hace 10 años, no en vano, a Mark Zuckerberg de Facebook, que si nos está escuchando le mandamos un saludo, lo están enjuiciando por los vínculos con la empresa Cambridge Analytica por influir en elecciones. ¿Y por qué es precisamente eso? Vos te metés en una red y abriste un coso y te dice, inflación rompió la barrera de bla, bla, bla. ¿Sí? Puede ser verdad, puede ser mentira. ¿Sí? Al mismo tiempo te llega otra noticia, por ejemplo, como la de hoy, que decía que las prepagas habían aumentado entre un 3 y un 5%. Entonces, si la inflación... ¿sí? ¿Qué apelas? ¿A lo emocional, a creer que la inflación está bajando? ¿O a lo racional, que si las cosas aumentan más? ¿Sí? Pero sin embargo se replica. Entonces, inflación, ¿sí? Estos cierres que mencionábamos, la FIP, no, viste que cerraron la FIP, qué grande, cerraron la FIP, la lotería de vuelta, y ahora tenés límites para transferencia de billeteras virtuales, o sea, sacaron la FIP para poner algo todavía peor, o para poner más regulaciones, pero lo que quedó es esa preverdad, o lo que quedó es esa posverdad, y que se expresa específicamente en lo que nosotros conocemos como los trolls. ¿Sí? El universo y los soldaditos de las territorialidades virtuales en lo que respecta a agendas políticas o agendas comerciales tiene que ver con los trolls que hoy están dando vueltas. Y de ahí es donde nosotros vamos precisamente a esta territorialidad virtual que nos permite, por ejemplo, hoy por hoy, legitimar frases, legitimar procesos, ¿sí? Tomar como normales cuestiones que en otro momento quizás no deberían suceder. ¿Sí? Fíjense lo que está pasando actualmente, en donde cada vez los pasajes están más caros, las comidas están más caras, los servicios están más caros. Hoy hablamos de la boleta de la luz. ¿Sí? La boleta de la luz, al menos en esta zona, está subiendo de forma infernal. Pero sin embargo, vos entrás en las redes y tenés, no, en realidad la luz está bajando. ¿Sí? Subió un 500%, pero está bajando. Fíjense lo que pasó con la nafta. ¿Sí? Subió casi un 900%, bajó 1%, y todo el universo de las territorialidades virtuales salió a decir, che, por primera vez en 47 años bajó la nafta, 1%. A la semana siguiente subió el 5%, pero eso ya no trascendió. Entonces, es
la actualidad en la cual nosotros vivimos está constituida inevitablemente por posverdades, por preverdades, por falsas noticias que se amparan en las redes sociales, que se vehiculizan a través de los algoritmos y que inevitablemente nos hacen dar cuenta que existe esa categoría de territorio que desde la geografía todavía no se han metido mucho a investigar, pero que está bien presente, y que es la territorialidad virtual, porque esas territorialidades están en disputa, ¿sí? Y ahí es, insisto, el triunfo máximo de estas personas fue entender que la disputa por una elección o la disputa por el sentido ya no estaba más en ir a tocarle la puerta a una persona y decirle que votara por tal o que pensara por tal, sino que a través de poner a 3 o 4 personajes que repitan información, sea cierta o no sea cierta, en redes podían lograr más, y efectivamente lo lograron, ¿sí? Sin embargo, sin ir más lejos, vos hoy lees en algunos medios gente que te dice, no, la verdad, del 80% de mi sueldo me lo gasto en boletos, pero va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar. Hoy, por ejemplo, ¿no? Que bajaron jubilaciones de privilegio, condenaron, ni que hablar podemos hablar de imaginarios 3 horas más. Y de repente alguien dice, che, pero si sacamos de esta jubilación de privilegio porque hay alguien que está condenado, del otro lado tenés como 10 más que están cobrando jubilación. No, pero no, eso es... ¿Sí? O eso pasa, porque está todo construido de forma tal o está atado de forma tal que permite legitimar lo irracional al punto tal de que hoy la irracionalidad se convirtió en un elemento perfecto de legitimación política y que está completamente validado. ¿Sí? El otro día leía a un muchacho en Twitter que decía, no, porque estudiar y leer está sobrevalorado, eso es de zurdo. ¿Sí? Es romper el sentido común. Pero sin embargo, ese posteo se replica y tenés varios pibes que después te están diciendo, no, pero ¿para qué voy a estudiar si estudiás sos comunista? ¿Sí? Y así... Es como que se transforma el sentido común en otro sentido común, exactamente, sin lógica. Exactamente. De otra forma no podríamos bajo ningún concepto estar hoy debatiendo en términos de capitalismo-comunismo. Claro. ¿Sí? No existe, pero sin embargo hace falta, y que es casi la única manera que se tiene hoy por hoy para sostener ciertas cuestiones. ¿Sí? Nosotros hablábamos fuera de programa, este concepto viejo de quemar las naves, en este repertorio de fake news, de preverdad, de posverdad, de influencia en territorialidades virtuales, es la necesidad de estar tirando carne a la parrilla, porque ya no hay forma de... yo siempre vuelvo a lo mismo, que una frase que dijo la autora de Peronismo para la Juventud, Natalie Incaminato, que dijo algo así como, en algún momento no va a alcanzar tanto papel, no va a alcanzar el papel picado para tapar tanta mierda, ¿sí? Y nosotros estamos entrando en ese lugar, y estamos entrando así, entregados, ¿sí? Yo acá me anoté esta frase, ¿sí? Porque si no después dicen que yo estas cosas las improviso, pero no, las pensé antes. Estamos en un momento en el cual, para el grueso de la población, es mucho más sencillo ponerse a señalar o a gritar antes que ponerse a pensar, ¿sí? Y esa es la operación que están erradicando las territorialidades virtuales, que están erradicando estos procesos y que nos llevan a una actualidad en donde la mayoría de la gente está sufriendo una suerte de bypass sináptico, ¿sí? Las neuronas no le conectan, ¿sí? Pero no le conectan porque hay otro que hace el puente por esa persona para que piense, y que aunque no parezca, Gustavo hablaba de esta cuestión del vago, ¿sí? Que decía los tips del vago, inevitablemente esta actualidad ahorra pensar, ¿sí? A la gente que obviamente se deja que le ahorren el pensamiento. Y eso es el principal problema que nosotros tenemos hoy por hoy. Redes sociales, preverdades, posverdades, fake news, territorialidades virtuales, una sociedad que ha dejado de pensar, ¿sí? Una sociedad que ha dejado de leer y una sociedad que también ha dejado incluso hasta de pensar lo que le es conveniente para su propia existencia, ¿sí? Y en eso estamos. Por eso insistimos siempre, lean,
piensen, ¿sí? Porque hoy por hoy todo lo que nos cae cerca, toda la información que nos rodea, tiene un doble sentido y que quizás nosotros no lo estamos viendo. Y eso fue, creo que fue todo. No sé si alguien quiere preguntar algo. Si me sale el profesor ahí del... Sí, de hecho Gerardo Luna te preguntó algo. Sí, ahí Gerardo pone lo del lawfare. Esto ya lo tuvimos con Dilma Rousseff en su momento, en donde yo me acuerdo cuando se votó por la destitución de Dilma Rousseff, que la mayoría de los brasileños decía: yo voto por mis hijos, voto por Brasil, voto por no sé qué, bla, 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 voto en contra o voto a favor de la destitución. Y cuando vos empezabas a ver la mayoría de los motivos que argumentaba toda la gente que votaba, ninguno votaba argumentativamente. ¿Sí? Volvemos a esta idea de apelar a lo emocional antes que a lo cognitivo. ¿Sí? Hoy veía un video que me lo marqué para después en algún momento compartirlo, de una entrevista que le hace un periodista a uno de los diputados, hablando sobre el fallo por todos conocido de ayer con esta condena para Cristina Fernández de Kirchner. Y el tipo, el periodista le preguntaba a este señor, le decía: ¿usted lo leyó el fallo, no? Sí. ¿Leyó las 1500 páginas? Bueno, no. ¿Y usted las leyó?, le decía el senador. Y el tipo le decía: sí, yo las leí porque de eso trabajo. No, usted no lo leyó. Seguro que lo que usted hizo fue poner ahí la consigna en el chat GPT para que le interprete, y ahí es porque entendió mal. Porque está claro que el nombre de Cristina aparece en todos lados, pero no, usted sabe que Cristina no aparece ahí, ¿no? No es eso, no es así. Dice, porque las auditorías no la nombran. Ah, no, porque las auditorías las hizo Cachito de Avellaneda. Y no, las auditorías las hicieron el gobierno de Macri. No es así. Y así es toda la discusión cuando alguien se da cuenta que durante mucho tiempo tuvo ese bypass cognitivo, ese bypass sináptico, y permitió que piensen por otro. Sí, que es lo que yo creo que le pasó a la mayor parte de la población en nuestro país entre julio del 2023 y fines de noviembre del 2023, claro, que tuvo ese bypass sináptico y pensó quizás que yo me había notado una frase acá, ¿sí?, respecto a cómo manejan todas las territorialidades virtuales, que es: no quiero ni siquiera imitar la voz, pero no se puede cambiar las cosas con los mismos de siempre, dijo alguien. Y a los 2 meses metió a los mismos de siempre, y la gente no, porque vamos a cambiar. ¿No ves que tiene un corte de pelo diferente? Sí, flaco, pensá. Sí, es 5 letras nada más. Sí, pensá. Bueno, pero es más o menos el ejemplo que diste, ¿no? Yo escuché la nota de ese senador, de ese diputado, pero es justamente eso. La justificación es apelar a ese nuevo sentido común que está basado en la estupidez generalizada de repetir lo que han hecho estos troles, ¿no? Con construir una... Exactamente. Por eso, y uno lamentablemente, porque yo prometí que no iba a hablar de política, pero pasaron cosas, termina pasando esto, ¿no? O sea, es como cómo se termina resquebrajando todo, cómo se termina apelando incluso a la misma, y lo voy a decir en bruto, se apela o se cuenta con que la gente es ignorante. Entonces, este senador que dijo: no, vos porque lo leíste con ChatGPT, entiende que si él no leyó las 1500 páginas es porque no hay otro que haya leído las 1500 páginas. Entonces, si él dice cualquier boludez en función de eso, nadie le va a cuestionar porque nadie lo debe haber leído. Y sin embargo, todavía queda gente peleando por estos sentidos, pero bueno, nada. Ahí me dice Gerardo: gol. Gracias por spoilearme el partido. Encima que te avisa. Ahí va. Bien, sí, ahí lo vi. Vi un pedacito, porque si no me distraigo y no me puedo enojar viendo un gol de Argentina. ¿Sí? Nada, eso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero estamos hoy por hoy fuera de joda, lo digo. Es peligroso, es ya peligroso. Estamos en una instancia peligrosa porque cualquier persona, no voy a decir la palabra que iba a aplicar en este momento, cualquier persona puede decir cualquier cosa, y esa cualquier cosa puede ser tomado como si fuese un conocimiento científico perfectamente validado. Claro.
replicado en redes y después termina convirtiéndose en sentido común. Pero ¿te acordás que antes, sin tanta presión de las redes sociales, la gente decía, pero si lo dijeron en la tele, están diciendo por todos lados que Cristina chorra? Sí. Pero se sabe, porque y vos decís, pero... Es una estrategia que se viene puliendo hace mucho tiempo. Pero de hecho los medios han replicado frases como se robaron un PBI. ¿Te acordás? Y vos decís, pero ¿cuánto es un PBI? ¿Cómo? ¿Cuánto? Alguien, no, bueno, ya estás pensando mucho. No. Y la realidad es que el que más o menos se aproximó a robarse un PBI es el gato. Claro, es el que hoy está diciendo en las redes que hay que respetar las instituciones y todo el mundo... Claro, tiene razón. Claro. Tiene razón. Bueno, el señor salió en Panama Papers y eso, Bueno, ¿en qué no pasa quedó? nada. Las escuchas, Claro. de todo pasó. Y Pero Los bueno, lingotes de oro que todavía no se sabe quién. todavía están buscando los bolsos de López. hay pero cuestiones y eso cuestiones. no ¿sí? quedó nada. Hay cuestiones y cuestiones. ¿Y cómo se saldría de esto? Apagando un poquito las redes. Por eso la mayoría, por eso hay muchos países que están empezando a plantear ciertas restricciones Claro. al consumo de redes sociales, porque realmente están apuntando a lo peor. Claro, el tema es que si los satélites también están privatizados, tienen una forma de presionar para que los países estén incomunicados también, ¿no? Es que hay mucho, ahí ya nos estaríamos yendo para 3 o 4 horas Sí, más de claro. programa. Sí, Pero sí, o sea, es todo un entramado, pero lo que hoy nosotros vemos como más tangible y más próximo a nosotros es precisamente las redes. ¿Sí? Muy probablemente si nosotros en vez de estar hablando de esto, prendiéramos y pusiéramos ahí un flyer que dijera Cuca, son todos corruptos, qué sé yo, tendríamos en este momento capaz que 15.000 personas viéndolo, Claro. de las cuales 14.000 llegaron, 14.500 llegaron porque los trajo el algoritmo. Y el algoritmo que hace apela a lo emocional antes que a lo cognitivo, entonces no va a haber alguien que venga y diga, che, pero lo que están diciendo estos pibes. Tal cual. Y así funciona todo, señores. Partiendo de la idea del crecimiento, somos especialistas en crecimiento con o sin dinero, que dijo alguien hace poquito.